Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de The Outsiders. Esta vez tenemos como invitada a Natalia Beni, candidata a concejal por La Libertad Avanza en Junín. Te saludo, Natalia, muchas gracias por venir. Y bueno, para empezar te quería preguntar, ¿quién es Natalia Beni? Que te presentes, que nos digas por qué te involucraste en la política, qué es tu profesión, de qué trabajás, etcétera. Bueno, buenas tardes, Juli. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo básicamente vengo de lo privado también, como todos en la lista. Soy abogada, trabajo libre, en mi profesión libre. Tengo mi propio estudio hace un par de años. Trabajé en otros estudios y después decidí dar el salto y ponerme mi propio estudio. Actualmente trabajo de eso solamente. Soy mamá de un adolescente, tiene 18 años mi hijo, yo tengo 37, fui mamá joven. Y bueno, nada, decidí involucrarme principalmente por él, por sus iniciativas. Él fue quien me acercó un poco a conocer al presidente, a Javier, en sus inicios. Y bueno, empecé a buscar, a interiorizarme un poco y decidí sumarme porque siempre me gustó involucrarme en distintas causas, principalmente en lo que tenga que ver con la educación, pero nunca había encontrado el espacio como para que me sintiera representada, como para poder desarrollarme y bueno, en este lugar lo encontré, además de que encontré un montón de excelentes personas y bueno, y por eso inicié este camino. Bueno, qué interesante que haya sido tu hijo el promotor de que hoy en día vos estés acá, inclusive integrando una lista y trabajando bueno, con un grupo representando en este caso al Partido de la Libertad Avanza. Entonces te voy a preguntar, a raíz de esto, ¿cómo ves vos la juventud con respecto a la política, con respecto al partido, en las escuelas? Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que tu hijo fue el que promovió esto de que vos estés acá. Sí, bueno, sin dudas. Él mucho no se involucra en política, pero sí, bueno, como todos ustedes, fueron un poco el canal que nos llevó a conocer al presidente. Ustedes fueron los primeros que la vieron, como dice el presidente. Y bueno, sí, me interesa mucho su opinión, siempre la tengo muy presente. Y charlamos de todo un poco. Y bueno, nada, siempre me involucré en el tema de su educación, por eso postergué la mía. Eh, yo me recibí no hace mucho y porque siempre traté de estar presente en todo su desarrollo, en su educación principalmente. Bueno, y eso me llevó hoy a formar parte de la cooperadora de su escuela. Y bueno, y seguir avanzando en eso. Contame un poquito qué es ese trabajo que haces en la cooperadora de la escuela. Si no me equivoco, vos estás en la técnica 2, ¿no? Y bueno, contame qué es ese trabajo y por qué vos estás como madre, ¿no? No es que integrás parte de una institución como tal, trabajando ahí. Explícame un poco cómo es ese trabajo. Bueno, la cooperadora forma parte hace varios años. A partir de este año tengo el honor de presidirla, la cooperadora. Siempre formé parte primero como simple padre colaborador, después ya parte de la comisión y a partir de este año sí como la presidenta. El trabajo que se viene haciendo en la cooperadora es de hace muchos años. Es una cooperadora conformada únicamente por docentes, perdón, por padres. Tenemos una sola docente, pero que a su vez es mamá de uno de los chicos. Y la verdad que, bueno, es una escuela que está en constante crecimiento y necesita, como todo en la provincia, la educación en la provincia necesita mucho apoyo. Entonces, bueno, este grupo de padres que iniciaron mucho antes que yo, por supuesto, se embarcaron en esto de conformar la cooperadora y de acompañar a la escuela en todo lo que tiene que ver con lo que esté a nuestro alcance, en realidad, porque muchas veces excede la función en sí de la cooperadora. Así que, bueno, tratamos de acompañar y de colaborar en todo lo que podemos para que los chicos tengan una educación mejor. Bueno, me alegra también que se encuentre un camino alternativo, una vía alternativa a los funcionamientos de la cooperadora, que muchas veces es deficiente, pues también es difícil el lugar.
en las escuelas públicas, así que nada, es una vía interesante que también que la traigas acá y sobre todo en una escuela como la Técnica 2 en Junín, que es una escuela que en los últimos años está creciendo muchísimo, sobre todo. Ahora por ahí yendo un poco más a lo político, te quería preguntar, en ese acercamiento que vos tuviste a través de tu hijo con Milei, ¿qué tanto Natalia coincide con las ideas del Partido de la Libertad Avanza, las ideas de Milei, si hay alguna disidencia, y también, obviamente, cómo te llevas con las políticas anteriores que había antes, ¿no? Sí, mira, el tema con el presidente, la verdad es que, como te digo, con el Podés tomar un presidente y matecito tranquila, sí, ¿no? Sin con problema. el presidente y con, bueno, con todo el partido, ¿no? Con las ideas de la libertad, me siento muy identificada, es lo que te decía, nunca había encontrado el espacio en donde me sintiera cómoda realmente y me sintiera identificada para poder aportar mi granito de arena, ¿no? Porque de eso se trata, de aportar desde el lugar de uno, desde donde se siente útil o donde cree que puede aportar, hacerlo, ¿no? Trabajar en ese sentido. Con las políticas anteriores no me llevaba muy bien, porque bueno, básicamente como vengo del privado, siempre tuvimos el Estado encima. En mi profesión, por ejemplo, nosotros tenemos muchas trabas también. Decimos que ejercemos la profesión libre, pero en realidad tenemos un montón de como normativa que cumplir, obviamente, pero que no es que uno se recibe de abogado y puede poner su estudio y ejercer. Tenemos un colegio, tenemos una caja, tenemos el colegio que nos nuclea, tenemos que abonar matrícula, y bueno, todo eso va limitando un poco el acceso a lo que sería una profesión libre. Entonces, bueno, en ese sentido también el presidente tiene la idea de eliminar un poco los colegios y de hacer un registro único. Y la verdad que son cuestiones que en el día a día de la profesión te van entorpeciendo el trabajo o lo hacen un poco más difícil. Entonces, la verdad que me siento muy identificada con todo lo que propone. Sí, menos burocracia y mayor Exacto. libertad para que cada uno pueda ejecutar la mejor manera que considera para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Para Exacto. desarrollar su trabajo. Siempre dentro de la ley, obviamente, Obviamente. respetando las normas, pero bueno, sí tener esa libertad de poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo, ¿no? Y que no nos estén tanto diciendo qué tenemos que hacer y qué no. Bien, bueno, me comentabas que sos joven, estaba pensando que cuando asume Néstor, por ejemplo, crisis del 2001, vos eras muy chica, tenías entre 13, 14, 15 años, entonces lo que viviste para acá no es muy distinto a lo que vimos nosotros, es decir, es kirchnerismo, estuvo esa etapa infructífera de Macri, y bueno, después Milei. ¿Cómo fue la llegada de Milei? O sea, ¿fue disruptiva? ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que sí, era un cambio muy necesario que se esperaba. Sé que, como te digo, era muy necesario que se hiciera ese cambio. Como vos decías, en el 2001, en el 2002, como toda mujer, yo cumplía los 15. Mi papá en la crisis del 2001 quedó sin trabajo, la empresa para la cual trabajaba se presentó quiebra. Y bueno, fue un año muy difícil para mi familia ese y pudimos salir adelante, pero siempre laburando. Siempre vi a mis viejos laburar y seguí ese ejemplo. Así que nada, siempre le damos para adelante porque más allá del gobierno que esté en el poder, uno siempre tiene que seguir trabajando porque la idea es esa. Yo no quiero que me regalen nada, quiero que sea fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo. Bien, y con respecto por ahí a las políticas más municipales, digamos, no decir crítica, pero por ahí qué encontrás detalles que pensás que se pueden mejorar respecto de, bueno, el municipio de Vendía, Pablo Petreca está hace ya varios años y bueno, todos los gobiernos tienen cosas para mejorar. ¿Qué encontrás vos en el gobierno de Pablo o qué por ahí viene a postular la lista de la Libertad Avanza que sea un poco distinto, digamos, ¿no? Como para decirle a la gente o que la gente sepa. Sí, bueno, la idea principal es bajar a la ciudad las ideas de nación, ¿no? Llevar un poco todas esas ideas revolucionarias que trajo la Libertad Avanza
al municipio. Obviamente es un camino largo porque, bueno, estas son elecciones legislativas, no son ejecutivas, y para modificar muchas cuestiones que por ahí entorpecen la vida de nosotros como ciudadanos del día a día, tienen que ver más con el Ejecutivo que con lo legislativo, pero bueno, tiene todo que ver, porque desde el Consejo con las ordenanzas y el trabajo del concejal del día a día también sirve muchísimo como para poder ir modificando pequeñas cuestiones. La verdad es que sí, la idea es achicar el Estado, hacerlo eficiente, que la tasa, por ahí hablamos del tema de la reducción de tasas y demás, pero por ahí no es solo el tema de reducir o quitar la tasa porque sí, sino precisamente hacerla eficiente, hacerla que tenga una contraprestación adecuada, que si es necesaria, que se haga, que esté, pero que tenga ese servicio como contraprestación a la tasa, que sea lo más eficiente posible y que realmente supla esa necesidad. Claro, y por ahí lo que además quiere la gente es un poco más de transparencia. No, no es, bueno, no quiero pagar la tasa, pero la tasa corresponde. Es decir, no sé, si tenemos, no sé, camino rural y no se cumple la prestación, digamos, el servicio que está adquiriendo, hay un problema. Si tenemos alumbrado y te cobran un 25%, ¿realmente se toma el 25% de todos los aportantes para eso? Quizás es más la transparencia y la eficiencia que pagar la tasa como tal, ¿no? Exactamente. Creo que ninguno de nosotros tiene inconveniente con pagar una tasa si realmente vas a tener un servicio a cambio. Si, como vos decís, si los caminos rurales no tienen mantenimiento o no tienen un mantenimiento adecuado, eh, la gente que paga esa tasa obviamente no la va a pagar contenta, o la va a pagar o no la va a pagar, y si la paga no la va a pagar contenta porque en realidad no está recibiendo el servicio que está pagando. Entonces, bueno, es un poquito de sentido común nada más y de saber a dónde se destina la plata. Eso que vos decís de la transparencia, de saber cuánto se recauda y para qué se destinó. Claro, claro. Y imaginándote en mi hipotética situación, ya estando como concejal en el consejo, ¿cómo sería tu interacción y cómo te llevarías con los concejales de los demás partidos? ¿O cómo sería el trabajo, el método de trabajo? ¿Habría consenso? ¿Se plantearía más disidencia, más debate? Yo creo que el camino siempre es el consenso, el diálogo y poder llevar adelante una buena relación, porque más allá de que no pensemos igual en muchas cosas, no dejamos de ser personas y tenemos que tratarnos con respeto y tratar de acordar algo que sea lo mejor para Junín. Obviamente, la mayoría de las veces no vamos a estar de acuerdo, pero bueno, trabajar desde el lado de generar ese tipo de consenso, principalmente porque en el funcionamiento normal del Consejo, hoy en día tenemos 2 concejales nada más, y es todo a través del consenso porque no somos una minoría somos el 10% del Consejo, entonces todo lo que se intente plantear o todo lo que se intente mejorar tiene que ser a través de ese consenso con los demás partidos, porque si no, el trabajo queda ahí pendiente, queda cajoneado, como se dice. Da igual. Y vos sentís que eso es lo que piensa el resto de la lista, ¿no? Porque me lleva a pensar también, bueno, entren la cantidad que entren, del método de trabajo. Bueno, vos hablabas, hoy en día tenemos 2 concejales que no siempre trabajan a la par o por ahí tienen alguna disidencia en sus propias opiniones. ¿Vos considerás que hay unidad en la lista que se presenta ahora? Sí, la lista, la verdad que principalmente más allá de las capacidades personales de cada uno, lo que yo rescato es que son todas buenas personas, y somos un grupo de trabajo muy lindo, que tiramos todo para el mismo lado y bueno, creo que de esa forma se va a intentar trabajar. Los que tengan la suerte de entrar van a intentar trabajar de esa forma en el Congreso, principalmente porque son así, son cuando la esencia es buena, en el ámbito que sea, va a ser igual. Sí, tal cual. Bueno, retomo otra vez un poco el tema de la juventud. ¿Cómo te ves trabajando conjunto de la juventud? Hablo de la juventud del grupo en particular. Hay muchos también candidatos a concejales que son jóvenes como vos, pero ¿cómo ves ese trabajo, esa dinámica?
Y bueno, también en nuestro caso, por ejemplo, los que estamos en el consejo escolar, que también vamos a trabajar con vos, por ejemplo, por tu labor como cooperadora Te voy a ir a golpear la puerta. de la Tencadora, exactamente. Si nosotros gestionamos mal, vos no vas a venir a golpear la puerta. Y bueno, y viceversa, nosotros te vamos a buscar también para saber cuáles son las necesidades, en este caso de esa escuela determinada. Seguro. Sí, la verdad que para mí es súper importante y está buenísimo que los jóvenes se involucren cada vez más en política porque más allá de la frase trillada de que son el futuro y demás, que es una realidad, la verdad es que está buenísimo que se interioricen en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país, principalmente desde el lado de la política. Y bueno, sí, a mí me encanta esta lista, la verdad que es súper inclusiva con la juventud. La parte de lo que son consejeros escolares son todos provenientes de la juventud y está buenísimo porque, y esto lo digo a título personal, yo creo que son jóvenes y han salido hace poco de las instituciones o todavía las están transitando las instituciones educativas y son los que más conocen la realidad en cuanto a contenido de enseñanza, en cuanto a problemas que puedan surgir dentro de la institución o mejoras que puedan aportar. Así que creo que son los más adecuados en ese sentido y me pone muy contenta que formen parte de la lista y que vayan a entrar en el consejo. Sí, sí, sin duda es algo característico de este partido, la innovación, que haya gente joven y que haya sobre todo, como vos bien decías, de la lista, gente que esté por fuera de la política, que no haya tenido experiencia en la política, que eso es bueno también, yo creo que lo considero algo positivo, o sea, que no haya gente involucrada en la política, es como un aire fresco, ¿no? Y justamente lo que está como el discurso de Milei, lo que dice la gente, se está cansado de siempre lo mismo. Y en Junín puede ser también que se esté cansando de siempre lo mismo. Pero sacándolo particularmente de Junín y otra vez por ahí nacionalizando un poco, o provincializándolo, podríamos decir, con respecto al kirchnerismo, viste que está el eslogan, libertad o kirchnerismo. ¿Cómo te ves parada frente a eso? ¿Crees que realmente es o libertad o kirchnerismo, que hay una separación tan tajante? Sí, sin dudas. La verdad que estos gobiernos populistas han hecho mucho daño en todo el país, en todo el desarrollo del país que podría haber tenido. También por ahí se han olvidado un poco de realmente el fin social, porque ellos pregonan mucho el fin social, pero en realidad tenemos 60% de pobres, cuando asumió el presidente teníamos 60% de pobres, entonces esa justicia social que pregonan no es real. Bien, quiero hacer un poco más de hincapié ahí. Ahora pasamos, nosotros hablamos del Consejo, pensando en eso, a la máxima, estaríamos hablando del Congreso. ¿Y cómo es eso de que se arroben esas causas nobles de jubilaciones, educación, etcétera? Bueno, siendo que exactamente hace muchos años eso está de alguna manera detonado y que no es eficiente para nada, pero sin embargo son los que se ponen esa bandera. Seguro, bueno, es parte del relato que han ido construyendo a lo largo de los años y que hace que, bueno, que se genere en sus seguidores como una especie de fanatismo y que, bueno, sí, como vos decís, se arroban esas causas que son sumamente nobles, que son urgentes, que toda la sociedad necesita que mejoren en esos aspectos, pero en realidad ellos se las arrogan como propias y como te digo, muchísimos años estuvieron al frente del gobierno y la cosa no cambió. Entonces, tampoco aportaron demasiado en ese sentido. Bueno, bien. Natalia, ¿qué te gustaría que sea? Que cambie de acá en algunos años, por ejemplo, considerando que, bueno, que metamos, que la Libertad Avanza ingrese varios concejales y que pueda ir de alguna manera traccionando adentro para que cambien cosas, ¿qué te gustaría que cambie? Primero, como gestión general de Junín, te quiero preguntar. Y segundo, en cuanto a la educación, que me parece que es lo que estamos coincidiendo, que es como muy importante para la batalla cultural de la Cámara del Presidente. Sin duda. Básicamente es eso. Particularmente me interesa el tema de la educación, de que se modifique, porque lo he vivido en carne propia, el tema el adoctrinamiento que existe muchas veces en las instituciones y que por ahí no está bueno, porque
Yo creo que tenemos que darles las herramientas a los jóvenes para que piensen por sí mismos y no decirles lo que tienen que pensar o a quién tienen que seguir, que sea una decisión de ellos, básicamente. Y bueno, espero que mejore muchísimo en condiciones edilicias, en condiciones de contenido, de educación, de los planes educativos. Estamos muy lejos de tener una buena calidad y la verdad que me interesa muchísimo eso porque creo que la base está en ustedes, en los jóvenes y que van a venir a, como se dice siempre, que son el cambio, son el futuro y bueno, me parece súper importante empezar desde ahí abajo. No puede ser que los chicos hoy terminen la primaria y no sepan leer, no tengan comprensión de texto, no sepan resolver una ecuación matemática básica. Eh, entonces, bueno, de ahí partimos. Me parece que la educación nos iguala, entonces, para tener todas las mismas oportunidades, me parece que tenemos que hacer un foco en eso, en la educación y en los jóvenes, principalmente, primero y principal, que tengan para comer, ¿no? Que puedan comer y que puedan desarrollarse y estudiar. Sí, creo que esa frase que por eso dice que trillada, que los jóvenes son el futuro, no es una frase trillada porque justamente es un axioma lógico. Los jóvenes efectivamente son el futuro. Después está en qué futuro pueden formar esos jóvenes en base a las posibilidades que se les da. Seguro. Entonces, bueno, por eso se está trabajando justamente. Vamos a salir un poco de la política. Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué club sos? Bueno. O qué deporte te interesa primero, ¿no? Porque no siempre me uno... he echado un poquito la cadenita, pero bueno, sí, soy hincha de River, pero... Claro, justo tengo un mate frío para convidarte, mirá, o sea que... Mirá sí, vos. me parece que viene justo para en ese sentido no estamos para hacer chistes, no estamos para hacer ningún chiste. Ah, ya estás asumiendo mi... sí. Pero bueno, también soy hincha de Sarmiento de acá de Junín, vivo cerca de la cancha, estoy a unas cuadras, voy a la cancha, me gusta mucho el fútbol aparte, y los deportes en general, así que sí, pero mi corazón es rojo y blanco. Pero bueno, también esa parte social, ¿no? Que tiene no solo los juninenses, sino el argentino en general, del club y todo esto, viste que por ahí a la gente que milita para Libertad Avanza como que se la quiere correr por el tema del asado y todo eso. Acá, bueno, esto lo voy a decir por mí, yo creo que es como siempre querer poner blanco sobre negro en una discusión que no va por ahí, sino que va de libertades y de casos particulares, ¿no? Que cada uno pueda gestionar de la mejor manera posible. Como es tu caso que hicieron en la escuela con la cooperadora dirigida por padres que no se suele ver en otra cooperadora. ¿Qué pensás de esta situación? Mira, yo creo que haciendo foco en lo que decís del tema de los clubes y demás, es una posibilidad que se les da, es como siempre dice Milei, el tema de darles la posibilidad de que se desarrollen de la forma que quieran. El tema de la SAD es una posibilidad, como dicen siempre con el tema de los clubes, el club es de los socios. Bueno, será una decisión de los socios si quieren convertirse y gestionarlo de esa manera o quieren mantener el sistema que tienen. La verdad es que en el mundo las grandes ligas se manejan de esa forma y tienen una mejor eficiencia y transparencia principalmente. Entonces, me parece que no es descabellado, pero que de cualquier forma es darle más libertad, es poder elegir qué es lo que quieren hacer y cómo funcionar y cómo gestionar un club. Bueno, además, yo siendo justamente hincha de Boca, considero que no siempre que el club social representa que el club sea de los socios, ¿no? Muchas veces se gestiona mal y se hacen las cosas de manera no transparente, justamente, que es independiente, si es una SAD, si viene de afuera, si es de adentro, si viene una figura pública o no. Pero sí, coincido. Así para con todo, ¿no? Todos los organismos que representan la Argentina, tiene que haber distintas maneras de hacerse las cosas para que sean más eficientes. Y bueno, eso traspolarlo por ahí acá a lo local, a Junín. Sí. Para ir cerrando, Natalia, ¿qué le dirías al vecino quizá que te define como candidata? Bueno, la verdad es que mi intención de sumarme a la Libertad Avanza, a este proyecto, tiene que ver mucho
como te decía al principio, con el tema de la juventud, de seguir un poco escuchándolos y aportando desde mi lado para que puedan desarrollarse de la mejor manera, puedan estudiar, puedan capacitarse. Y algo que no te dije al principio, yo soy abogada, pero mientras estudiaba me capacité para la gestión de todo lo que tiene que ver con derecho de extranjería, ciudadanías y visas extranjeras. Y había comenzado a ver mucho, más allá de que laboralmente me iba muy bien con eso, había empezado a ver muchos jóvenes que venían en búsqueda del pasaporte europeo o de la ciudadanía europea para irse a desarrollarse en otro país. Y la verdad que eso me generaba, me daba mucha lástima porque es gente que después la vemos reconocida en el resto del mundo y son argentinos. Y la verdad que me interesa que se queden acá, que elijan este país y que elijan desarrollarse acá, estudiar, capacitarse y trabajar acá. Así que por ese lado también fue la decisión de involucrarme y bueno, nada, y también mejorar un poco todo lo que tiene que ver a nivel local, que es donde vivimos. Yo viví toda mi vida acá en Junín y siempre quiero que la ciudad mejore, que estemos mejor, que vivamos mejor, que haya trabajo, que los chicos vayan tranquilos a la escuela, que mi hijo pueda caminar por la calle tranquilo sin miedo a estar mirando para atrás a ver si lo vienen siguiendo o va a sufrir un hecho de delincuencia. Eh, Básicamente lo que necesitamos todos, cualquier ciudadano común, eh, vivir tranquilo y poder trabajar tranquilo también. Claro, uno por ahí se centra en lo económico o en la administración, pero bueno, vos hablás también del tema de la inseguridad y que es negativo, ¿no? Que verlo en una ciudad como Junín, que si bien no es chica, tampoco es una gran ciudad, y que igualmente haya tales niveles de inseguridad. O sea que en ese punto coincidís con las políticas que viene Sí, postulando la Libertad Avanza. sí, sin dudas. La verdad es que las leyes están para cumplirlas y tenemos que cumplirlas todas y dejar de estigmatizar a la víctima de un delito, porque con las políticas estas populistas que veníamos teniendo, parecía que uno tenía la culpa por prosperar y porque el otro no, entonces terminaba siendo víctima el delincuente y no nosotros, terminábamos encerrados nosotros y los delincuentes libres por la calle. Me pasa mucho en mi profesión de verlo, entonces, si bien no me dedico al derecho penal, pero lo veo, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con todas las políticas en seguridad. En mi barrio, yo vivo en el barrio Prado Español, tuvimos una ola bastante grande de inseguridad y bueno, con presencia policial y reclamando y solicitando al municipio muchas veces más presencia policial. Eh, Fue disminuyendo, pero igualmente sigue siendo una necesidad muy grande porque la gente la pasa muy mal. Y hay muchos hechos delictivos en la ciudad y en mi barrio sigue habiendo muchísimo. Sí, sí, coincido. Bueno, también para el vecino, ¿qué se vota? ¿Cuándo se vota? Comentame un poco eso como para que siempre tratar de dejarlo lo más claro posible, ¿no? Sí, bueno, ahora en estas elecciones se vota a nivel provincial, todo lo que tenga que ver con a nivel local el Consejo Deliberante y a nivel provincial el Congreso, ¿no? Legisladores, senadores y diputados provinciales y a nivel local los concejales y los consejeros escolares. Esto es el 7 de septiembre. Es el 7 de septiembre Bien. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, los concejales forman parte del Consejo Deliberante, que son los encargados de hacer, como se dice normalmente, de hacer las normas. En este caso son las ordenanzas municipales que rigen la vida cotidiana de nosotros, de los ciudadanos de acá de Junín. Y bueno, y los consejeros escolares, que bueno, son el nexo entre el gobierno, entre el ejecutivo y los colegios, que bueno, que son los encargados de ver las necesidades de los colegios y de gestionar
las instituciones educativas tengan todo lo que necesitan, ¿no? Bien, bueno, te agradezco por haber estado acá con nosotros, por habernos brindado esta entrevista. Y bueno, por ahora eso sería todo. Natalia Aveni, candidata a concejal por Alianza La Libertad Avanza. Esto fue otro programa de The Outsiders y bueno, hasta la próxima oportunidad que tengamos. Muchas gracias, No, Natalia. gracias a ustedes.